La enseñanza en esta oportunidad se titula El séptimo sello. Para que usted tome nota, si es tan amable, el séptimo sello. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 8, con ánimo de corazón. Apocalipsis, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Apocalipsis 8, versículos 1 al 5. Y dice la palabra: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Amén. Recuerde que el Señor Jesús recibe del Padre el gran libro del destino, ese libro que es un rollo. Y este libro nos cuenta sobre el fin de los tiempos. Era un libro tan grande, tan secreto, tan resguardado, que estaba sellado con 7 sellos. Y se empieza ante el apóstol Juan, quien está recibiendo estas revelaciones del futuro, de lo que va a suceder prontamente. Como una película, como escenas, y empiezan a ver cosas terribles. Recordemos que los primeros 4 sellos muestran a los 4 jinetes del Apocalipsis cayendo sobre la faz de la tierra, y estos 4 jinetes representan las catástrofes que traerá el anticristo a la tierra. Muestran ese avanzado control que llegará a tener sobre el mundo a través de la guerra, a través del hambre, a través de los controles económicos. Los acontecimientos son característicos de todas las épocas, es decir, en todas las épocas ha habido hambres, ha habido guerras, ha habido control económico y político, siempre lo ha habido, siempre. Pero en esta época esto se va a intensificar de una manera espantosa, espantosa. El quinto sello muestra a los mártires que fueron asesinados por el anticristo mientras ganaba control de mucha parte de la tierra y de su economía. El sexto sello muestra el rugido del juicio de Dios
preparándose, diciendo, el gran día de su ira ha llegado, como la cúspide del dolor del sufrimiento. Ahora llegamos al séptimo sello. Pero recuerde que estos sellos todos hacen parte de un mismo libro, que están protegiendo ese libro. Y se deben romper para abrir el libro. Hasta el momento no se ha hablado, ni se ha mostrado, ni se ha dicho nada de ese libro. Nada se ha dicho de ese libro. Entonces el punto es este. Los juicios de los sellos son acontecimientos que suceden antes del fin de los tiempos, antes de que se lleguen a ver los acontecimientos del libro en sí. Los juicios de los sellos son acontecimientos que se producen antes de que ocurra la gran tribulación. El Señor Jesucristo denominó estos acontecimientos preliminares en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 8 como el principio de dolores. Y los acontecimientos más terribles de los últimos días los denominó como la gran tribulación. Pero fijémonos en el versículo 1, dice un largo silencio. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Un silencio de asombro, de reverencia ante Dios, temiendo lo que pueda suceder. Las huestes celestiales vieron tanto que quedaron enmudecidos en silencio. Cuando se abre el séptimo sello no sucede nada, hay quietud completa, absoluta. Cristo está de pie allí, en silencio sepulcral. No se mueve, no habla. Nadie habla. Porque el Señor no dice nada. Porque el sello al romperlo no produce ningún acontecimiento. Un silencio de suspenso, de temblorosa anticipación, esperando qué iba a suceder. Y dura aproximadamente media hora. Entre el versículo 2 y el 4 encontramos la imagen de instrumentos de justicia y de juicio. Hay dos instrumentos de juicio. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Tome nota. ¿Qué vio Juan? 7 ángeles. ¿Qué se les dio a esos ángeles? 7 trompetas. Otro ángel, otro, no hacía parte de los 7, dice, otro ángel, un octavo ángel, vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Cargaba en su mano, para que usted se haga una idea, si no lo conocen, un incensario como una jarra que tiene una cadena, y usted la agarra de la cadena y la mesa está llena de incensario. Un incensario de oro, y se le dio mucho, mucho incienso. El incienso, hay dos olores que a Dios cuando estemos en el cielo le preguntamos. Hay dos olores que a Dios le gustan mucho. El olor de la grosura de los animales cuando es asada, esa parte gorda, cuando es asada, ese olor que es el olor rico en un asado, que usted lo ha percibido, lo ha sentido. Ese olor no se sabe por qué le gusta tanto a Dios. Y eso le gustaba mucho de cuando se le ofrecían animales en sacrificio. La grosura se ofrecía en el holocausto.
Y al Señor le gusta mucho el olor del incienso, pero no ese incienso que se consigue aquí. No. En alguna ocasión me regalaron una barra de incienso traída directamente de Israel. ¡Qué olor más delicioso! Es delicioso ese olor. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, hay 7 ángeles que repentinamente salen de este libro, ocupan un lugar ante Dios y Dios les entrega 7 trompetas. Estos 7 ángeles dan un paso adelante cuando se rompe el séptimo sello. Imagínese usted la escena. ¿Qué van a hacer? Ellos saben algo. Cuando Dios les entrega a estos ángeles mensajeros poderosos 7 trompetas, significa que los juicios que van a tener lugar vienen directamente de Dios mismo. Las trompetas siempre simbolizan la intervención de Dios en la historia humana. No se le olvide nunca eso. Lo que significa que Dios está por acercarse a esa sociedad atea, incrédula y mala de la tierra. Y es importante recalcar y resaltar que Dios no condena ni castiga a sus seguidores. Los juicios de Dios recaerán únicamente sobre los incrédulos del mundo, sobre los que han seguido al anticristo, a los que tienen la marca de la bestia. Entonces la ira de Dios no es meramente de juicio, también comprende un propósito de misericordia. Entonces hay un elemento de juicio. ¿Cuáles son? Estos 7 ángeles. El segundo elemento de juicio son las oraciones de todos los santos o los creyentes. Algunos de estos santos estaban en el cielo, otros todavía en la tierra, todos sufriendo. Algunos, los que ya estaban en el cielo, habían sufrido persecución, dolor, martirio. Algunos estaban en el cielo, otros en la tierra, pero todos habían en algún momento sufrido y algunos seguían sufriendo aquí en la tierra la salvaje persecución del anticristo y el gobierno establecido por él. Y tenemos que recordar lo que nos dice Apocalipsis 7 del 9 al 17, la salvaje persecución que sufrirán los creyentes. Millones y millones de multitudes serán asesinados. Creyentes que clamarán a Dios de día y de noche para su liberación, por justicia, reivindicación, para que haya libertad de tanta crueldad. Y el punto es este: llegará el día en que Dios responderá las oraciones de sus amados hijos. Él expresará su juicio en contra del anticristo y su gobierno. Todos los que se opusieron a Dios van a sufrir el juicio más terrible imaginable. Todos los que estuvieron en contra de Dios, ridiculizando y burlándose de su pueblo, maldiciendo y maltratando al pueblo, atacando y golpeando al pueblo, arrestándolo, encarcelándolo, condenándolo, torturándolo, asesinándolo, sometiéndolo a cualquier cantidad de vejámenes.
todos los que se han rebelado en contra de Cristo Jesús, rechazándolo, negándolo, blasfemando, ignorándolo, despreciándolo, desobedeciéndolo, no creyendo en Él. El juicio de Dios está por caer sobre la tierra. Los que han sido tan crueles e inhumanos ahora sufrirán el castigo más terrible e imaginable. Y vendrá del Dios del cielo, que es justo y recto. Dios oirá y contestará las oraciones de sus seguidores, de sus hijos, que sufrieron y están sufriendo tanto en manos de una sociedad atea que eligió el salvajismo en contra del Señor Jesucristo. Pero aparece un octavo ángel. Aparece un octavo ángel, no se pierda de la historia. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso. ¿Y qué dice? Para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y en el versículo 5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. ¿Saben qué significa eso? El ángel toma fuego del altar y mire, advierta usted dónde lo pone. Lo mezcla con las oraciones de los santos sufrientes, sus oraciones por reivindicación y su justicia y el fuego de la santa ira de Dios se combinan. ¿Por qué? Para que caigan sobre la tierra. Escuche, llegará el día en que Dios esté preparado para juzgar esta sociedad que no ha querido aceptarlo en la tierra. El Señor se está preparando para vengar su nombre y para vengar la fe de su pueblo, que ha sido tratado a lo largo de la historia de la humanidad con tanto salvajismo. La justicia de Dios golpeará con ira en contra de todos los impíos, en contra de todos los creyentes, en contra de toda la maldad de la tierra. Millones de impíos serán juzgados y sufrirán. Y empezará la gran tribulación. El Señor lo advirtió en Mateo 11:22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Está hablando de ciudades. Dice en Marcos 6:11, y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio, va a haber un día de juicio, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Dice la palabra en Judas del 14 al 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dice la palabra en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá,
y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice la palabra en el Salmo 19:9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Las Escrituras, mis amadas y mis amados, declaran de una manera transparente y clara que Dios ejecutará juicio respecto de este mundo corruptible. Viene un día en que la humanidad entera en este mundo va a ser juzgada. En el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo ¿con qué? Con justicia. Con justicia. Juzgará. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado ¿de dónde? De los muertos. Juicio. Un juicio que no podemos desconocer. Un juicio que no podemos ignorar. El ser humano en su mente es tan finito que no nos alcanza, mis amados. Para entender que estas cosas van a suceder tarde o temprano. Tarde o temprano. Entonces aquí la palabra está hablando de 7 sellos. Este es el séptimo. Pero viene un elemento de juicio mayor. 7 ángeles a los que se les entregan 7 trompetas. Ahora vamos a estudiar qué pasa con esas trompetas. ¿Qué sucede con esas trompetas? Y el apóstol Juan está mirando a los 7 ángeles que les entregan estas trompetas. De repente su atención se ve centrada en otro ángel. Ya no viene con trompeta, viene con un incensario. Tiene mucho incienso, es decir, oraciones que estaban pidiendo cosas justas, oraciones que estaban clamando por cosas justas, por cosas justas delante de Dios. Por eso a esas oraciones se les añade incienso. Y viene la respuesta de Dios, por eso se les mezcla fuego. Y se arroja sobre la tierra. Lo que significa que viene una respuesta. Lo que significa que estos personajes lo que estaban pidiendo era justicia. Señor, haz justicia. Haz justicia. ¿Hasta cuándo has de vengar la muerte que tuvimos? En la época del Antiguo Testamento los sacerdotes debían tomar 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, carbones calientes, encendidos del altar, y los debían trasladar al lugar santo, al altar del incienso. Entonces encendían el incienso. Ese incienso ascendía al cielo, que siempre ha sido símbolo de las oraciones de los santos. Y Juan Bautista en el Nuevo Testamento hace una ilustración de esta imagen.
Y el ángel toma este incienso que se le dio y debía añadirlo a las oraciones de todos los santos. Y estas oraciones estaban concentradas literalmente en que Satanás fuera destruido, el pecado derrotado y sus muertes vengadas. Y para que Cristo viniera. Cuando añade su incienso al que ya ardía sobre el altar, dice la palabra que sube este humo con las oraciones de todos los santos. Y esta escena lo que nos deja ver es que hay un acuerdo, o para resumirlo, hay una oración eficaz que estos creyentes están haciendo. Es decir, que el Padre está de acuerdo con lo que ellos están pidiendo. Está de acuerdo con ese clamor, porque dice que esas oraciones llegan delante de su presencia. Y dice la palabra que reciben respuesta. Mis amados, los efectos inmediatos de la ira de Dios desatada sobre la tierra son truenos, voces en el cielo, relámpagos, terremotos. Y esto contrasta con lo que está en el versículo 1, un profundo silencio. Y a pesar de los aterradores juicios, de los cuales en ese tiempo todos reconocerán que vienen de Dios, a pesar de la predicación mundial del Evangelio, por los 144,000 y por muchos más, las personas seguirán rechazando la fe. Y parece increíble, escuche, parece increíble que habiendo experimentado la furia del juicio de Dios, escuchando el mensaje de salvación, las personas continúen aferradas de manera tan terca al pecado. Pero la triste realidad, esto no nos debe aterrar, porque la triste realidad es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe a cuánta gente se le predica hoy la palabra y no aceptan a Cristo? Por el contrario, se alejan y lo rechazan, porque todo aquel que ama hacer lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Esto mismo va a pasar en esa época. El mundo incrédulo rechazó a Jesús y hasta el día de hoy lo rechaza. Lo rechazaron cuando Él vino en carne y hueso. Ahora rechazan a Cristo. ¿Cómo? Rechazando el mensaje de salvación. Y seguirán rechazando la verdad aún durante el futuro derramamiento de la ira de Dios y de sus juicios. Las personas que no se quieren arrepentir, que no se quieren acercar a Dios, dice la palabra que les espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero para quienes se arrepienten de sus pecados y vienen a la fe salvadora en el Señor Jesucristo, la bendita realidad es que
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el que en él cree no es condenado. Y dice la palabra en el versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y ahí dejamos en puntos suspensivos para continuar con esta preciosa enseñanza. Bendito Padre, te damos gracias. Bendito Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti honra y te damos a ti gloria. Y te pedimos que nos ayudes a tener, Señor, nuestras lámparas encendidas, llenas del aceite, de la presencia de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a comprender estos tiempos, ayúdanos a comprender este libro de Apocalipsis, a ser apercibidos, a no distraernos, a no desanimarnos, porque a veces estamos tan absorbidos por nuestras situaciones particulares y personales, por nuestros problemas, que perdemos de perspectiva la verdadera esencia de por qué estamos en esta tierra. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a ser parte de esas vírgenes sensatas. Aunque pasen los años, aunque este cuerpo de carne y hueso se vaya envejeciendo, que nuestro espíritu, nuestro hombre interior se vaya rejuveneciendo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.